Y ya está en esta mesa de trabajo Víctor Roquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, pues aquí contento de estar contigo, de platicar con el público, pues eso, ¿no? De revisar el convulso escenario político nacional, Exacto. que siempre será así en estos momentos, en donde sí encontramos cosas inéditas, mi querido John, encontramos situaciones que nos hacen pensar que, bueno, parece que las cosas efectivamente están cambiando. Tuviste razón, le dijeron a López Obrador que las conferencias matutinas no van completas en estados como Hidalgo y Coahuila en los que hay elecciones. Ahora, la gente se ha de preguntar, y eso creo que vale la pena, dice, ¿por qué va a haber elecciones en octubre? Si son elecciones, hay que decir, son elecciones extraordinarias, porque las que se llevaron a cabo en 2018 fueron impugnadas, etcétera, etcétera, y se determinó que en el caso, creo que de ciertos distritos, no va a ser en todos lados, se haga elecciones en octubre, que serán en esos dos estados. Sí, pero yo creo que lo determinante y bueno, el motivo de la reflexión es esto, ¿no? Al final de cuentas, podemos considerar o no que las mañaneras son propaganda política o son un ejercicio de comunicación por parte del gobierno. Lo que resulta interesante es que se debata, que haya puntos de vista distintos y que al final de cuentas, pues obvio que desde la perspectiva de comunicación del gobierno de la Cuarta Transformación, la mañanera es un instrumento muy importante que pues no tendrá transmisión completa en Hidalgo y Coahuila. Exacto, y yo creo, yo soy de la idea de que estos ejercicios tienen un poquito de las dos cosas, ¿no? Es decir, son un ejercicio de rendición de cuentas, de alguna manera, pero también tiene un poquito, ¿no? de propaganda. No, sin duda, porque no puedes separarlo, ¿no? No. Si incluso lo que hacemos nosotros, sin duda, es comunicar, es reflexionar, es poner sobre la mesa temas, pero al poner en esta mesa nuestro punto de vista, pues claro, que de alguna manera dejamos ver nuestro punto de vista político, nuestras afinidades ideológicas, nuestra visión de ver el mundo, pero eso no está mal, o sea, somos seres humanos, pero bueno, nos estamos ampliando en una reflexión y a mí me parece que lo que ocurrió hoy en la mañanera tiene que ver con un ejercicio inteligente, ¿no? De quehacer político. ¿Cuál es el sentido y el significado que tienen las giras en este periodo de la vida política de López Obrador? Sin duda, tienen que ver mucho con el acuerdo político. Estas giras han buscado, sobre todo las que se realizan en estados con gobiernos que pueden considerarse adversarios políticos, aquí se ha buscado el cohesionar políticamente. Y eso me parece que es un acierto, ¿no? Y también yo quiero, pues de veras, estoy sorprendido de la calidad del discurso político del Bronco. Del Bronco que viste hoy en la mañana. Y hay que decirle hoy, señor gobernador Jaime Rodríguez. Sí, claro. El Bronco parece que quedó atrás, ¿no? En la elección. Me parece que pues eso, ¿no? Se mostró como un político con muchas tablas, con agudeza, aprovechó, como decíamos John en la redacción, pues para presentar un informe de sus actividades. Un pequeño informe de gobierno. Sí, y para perfilar, bueno, también lo que va a venir en la contienda por la gobernatura y por el escenario político de Nuevo León. Y bueno, vamos a escuchar, porque una de las palabras, obviamente yo no hago estos ejercicios, pero una palabra reiterada a lo largo de la intervención del Bronco fue sobre la palabra concertación, la palabra coordinación. La palabra es coordinación. Vamos a escuchar lo que dice el Bronco en relación a esta pues coordinación política que se da en estos tiempos. Vamos a escuchar a Jaime Rodríguez. Tuvimos un acuerdo en el que nos quitamos las diferencias políticas y nos dimos la mano y dijimos, vamos a trabajar en conjunto. Lo hemos hecho, como usted lo dice también, hemos tenido diferencias y las seguiremos teniendo, pero el diálogo nos ha acercado y nos seguirá acercando. Nuestras diferencias con la Federación no son para confrontar. Nuestras diferencias son simplemente el ejercicio de una mejor condición para los que gobierno en Nuevo León. Decidimos reunirnos los gobernadores que usted sabe y conoce como Alianza Federalista. Lo que queremos es ayudar y ayudarnos entre nosotros, porque las estrategias que se hacen en un lado pueden servirnos para otro, en el tema de seguridad y en el tema de salud.
Bueno, pues una reflexión, un apunte interesante, ¿no? El que de pronto estos gobernadores que de alguna manera pues son la oposición no solamente más visible, sino la oposición más fuerte al gobierno de López Obrador, hablen de este acuerdo en favor de quienes se gobierna en este país. Creo que es muy interesante y creo que las diferencias políticas tienen que darse en eso, en el ámbito del debate, en el ámbito de la discusión, pero en el ámbito del gobierno tiene que haber acuerdo entre pues las capacidades de gestión, los recursos económicos del gobierno central, por decirlo de alguna manera, y lo que son los gobiernos de las entidades de este país, ¿no? Exactamente. Entonces, eso me parece muy notable. Y como para dejar constancia de que si era el Bronco, sí se aventó la frase de en Nuevo León no somos pedinches. Sí, así le dijo. Creo que fue su apunte del gobernador Javier. Era Rodríguez. un pie de página, era el pie de página. Era el pie de página, ¿no? Bueno, muy interesante y de veras esto nos hace ver, hay que insistir en ello, en que encontramos elementos diferentes en el escenario de la realidad política nacional. Lo que no ha cambiado mucho y tiene que ver con un problema serio de seguridad que se ha notado en diferentes mañaneras es la realidad del narcomenudeo. Aquí hemos señalado, y bueno, lo hemos señalado a partir de los informes que presenta el secretario de Defensa, cómo el narcomenudeo lamentablemente sigue siendo uno de los problemas graves de inseguridad. Es un problema porque irradia violencia, ¿no? Muchos de los homicidios dolosos que se dan tienen que ver con los conflictos por el territorio. Lo mismo ocurre en Guanajuato, en Jalisco, en Coahuila, lo escuchamos ayer, como en Nuevo León. Vamos a ver lo que dice el general secretario de Defensa en relación a esto. Y el delito que más se presenta en esos 5 es el narcomenudeo. Aquí tenemos 5,794 casos en lo que va de la administración. Pues un tema grave de inseguridad que, como decía, genera muchos problemas de índole social. Y bueno, otro de los temas que se dio esta mañana en la conferencia mañanera, Jonah, fue el asunto de las refinerías. Sí. Es un absurdo, y lo hemos dicho así, el que siendo un país productor de petróleo, seamos uno de los mayores importadores de gasolina. Es parte del realismo trágico, ¿no?, de este país. Y luego lo otro que también es, hay que mencionar, bueno, tiene que ver esto de fondo con un conflicto, por lo que puede ser algo que es fundamental, ¿no? La estrategia de garantizar el abasto energético para nuestro país, un problema de índole geopolítico, ¿no? Y precisamente en Cadereyta, en la refinería de Cadereyta, hay en este momento distintas posiciones en relación a lo que ocurre. Algunas personas, con toda la razón del mundo, han mencionado los efectos altamente, no solamente personas, organizaciones altamente contaminantes de la refinería de Cadereyta. Exactamente. Salamanca también también tiene no una refinería, pero también tiene una zona industrial y también ha tenido efectos, a veces tiene índices de contaminación más altos que la Ciudad de México. Sí, y es lamentable. Yo creo que esta industria tiene que renovarse en muchos sentidos, pero sigue siendo fundamental para la economía de México, sí, y lo ha sido históricamente. Vamos a escuchar lo que nos dice López Obrador en relación a Cadereyta y a su visita, pues que sin duda es importante, no deja de ser polémica, a este foco de disidencia que es la refinería de Cadereyta por los efectos contaminantes que presenta. Escuchemos. El año pasado se invirtieron en las 6 refinerías alrededor de 10,000 millones de pesos y este año va a ser otra cantidad, ya se está ejerciendo otra cantidad parecida. ¿Cuánto corresponde a Cadereyta? Pues deben de ser como 2,000-3,000 millones de pesos de inversión. Decían, ¿para qué va Cadereyta? Si hay inconformidad, que porque contamina la planta, la refinería, pues voy a eso. No voy a hacerle como el avestruz, que voy a meter la cabeza debajo de la tierra. Hay que dar la cara. Bueno, los problemas hay que encararlos y las diferencias políticas también. Claro.
Es muy importante señalar también en relación a las refinerías el que esto forma parte sin duda de uno de los elementos centrales de este proyecto de gobierno, Sí. que es la generación de obras de infraestructura y la transformación a favor de una empresa que ha sido fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro país, Jonas. Exactamente, el tema de la autosuficiencia energética que le Sí, llaman, ¿no? sí, sí, Es un tema, uno de los pilares, digamos, de esta cuarta transformación y a lo que le está apostando el gobierno del presidente López Obrador, a recuperar Pemex, a rescatar Pemex y vaya, se le ha invertido mucha cantidad de dinero justamente a ese objetivo. Bueno, yo no me quiero ir Sí. sin mostrar el último insert de esta mañana. Es un insert en donde López Obrador se muestra de muy buen humor y habla del posible legado de su gestión frente al gobierno de nuestro país. Veamos este último insert. El que podamos dejar ese legado. Imagínense que podamos decir, ya no hay fraudes electorales en México. Es como decir, ya no hay corrupción en México. Es como decir, ya no hay tortura en México, ya no hay masacres en México, ya no se violan los derechos humanos en México, ya no hay desigualdad social en México. El pueblo es feliz. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, para concluir, valdría la pena decir lo siguiente. Dice Eduardo Galeano, gran cronista, un maestro mío a la distancia, que sin duda cuando hablamos de la utopía nos acercamos a ella. Esto parece todavía lejano, pero me parece que se está trabajando políticamente en función a ello y que hay elementos ya de esta realidad que hemos venido señalando precisamente a lo largo de esta semana con la transformación del Estado, con el asunto del debate que hoy mencionábamos, ¿no? Y cómo esto de la deriva autoritaria, pues es una frase extraviada de algunos de mis amigos y colegas que escriben en los medios, que hacen poesía, como mi amigo Javier Sicili, que han dado la batalla porque este país sea distinto, Jonah. Pues ahí está, lo que de muy buen humor el presidente López Obrador hoy allá en Monterrey. Vic, Ahí estamos.